glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá, pronto le veremos. En un instante seremos transformados, nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá, qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Maranata, pronto vendrá, Cristo pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, Cristo pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Nos extrañamos, ¿verdad? Nos extrañamos un poco, un par de días sin vernos, pero ya estamos de regreso para esta semana, darle el cierre al libro evento de los últimos días. Y entonces poder comenzar la semana que viene con el otro libro del espíritu de profecía que elegimos, que es Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Es una bendición poder acompañarlos nuevamente en este programa que trata sobre el desarrollo y estudio y profundización del libro Evento de los Últimos Días. Hoy nos toca el capítulo 19, el regreso de Cristo. El último que vimos fue el de las plagas y los justos, y hoy vamos a ver la séptima plaga y el regreso de Cristo. Así que acompáñame en oración, allí donde estás. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija, vamos a pedirle al Espíritu Santo, quien reveló estas visiones a su sierva, que también ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento para entender estas revelaciones. Vamos a orar juntos. Querido Señor, gracias
porque una vez más podemos reunirnos para estudiar el espíritu de profecía. Gracias porque una vez más podemos reunirnos para estudiar estas revelaciones que tú le diste a tu sierva como interpretación también de tu palabra. Señor, te queremos pedir que el mismo espíritu que inspiró al último profeta que tú llamaste, por lo menos que nosotros conozcamos, a Elena de White, que también ese mismo espíritu ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento para comprender tu mensaje, para comprender tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, buenas noches a todos aquellos que van llegando y vamos a abrir entonces nuestro libro de Evento de los Últimos Días en la página 275. Así es, vamos a ir a la página 275 y allí vamos a comenzar nuestra lectura de esta noche. Dice así: síguese un gran terremoto, estamos en la séptima plaga, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. La superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por enfurecidas olas. Granizo grande, como cada uno el peso de un talento, hace su obra de destrucción. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? Viene lo que le llamamos la resurrección especial. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchos de los que duermen. No son todos los que duermen, muchos de los que duermen. Hay algunos que dicen que aquí en Daniel 12:12 habla de la resurrección general y que en la segunda venida de Cristo todos resucitarán, desde Adán en adelante y desde Caín en adelante, tanto los justos como los impíos. Pero sabemos que no es así. La palabra de Dios nos dice que primero resucitarán muchos de los que duermen y luego, después del milenio, entonces vendrán a la vida aquellos que habían muerto, pero no en los brazos del Señor, no en la fe en Cristo, sino que habían muerto en sus pecados. Es por eso entonces aquí que nos habla de una resurrección especial. Muchos de los que duermen resucitarán. ¿Cuáles son esos que van a resucitar? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, los enemigos más acérrimos de su verdad y los de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Hay algunos que ven aquí también en lo que le traspasaron, que todos traspasamos a Jesús con nuestros pecados, como Él cargó en Él nuestros pecados, sufrió nuestros dolores y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ven como que nosotros traspasamos al Hijo de Dios, entonces ahí lo que les traspasaron se está refiriendo a todos los seres humanos muertos en pecado sin haber expiado sus culpas en la sangre del Cordero desde el principio del mundo hasta la segunda venida. Pero aquí claramente se está refiriendo a lo que les traspasaron, no a lo que les traspasaron por sus pecados, sino a lo que les traspasaron a los que hicieron el falso juicio contra Jesús, los falsos testigos, los soldados, los escribas y fariseos que mintieron contra él, Judas. Esos son los que van a resucitar. Así que en la resurrección especial tenemos dos grupos que resucitan. Muchos de los que duermen resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que resucitan para vida eterna son aquellos que escucharon el mensaje del tercer ángel, los que murieron con la fe en el mensaje del tercer ángel. Y ese mensaje se empieza a predicar después de 1844. Así que los que murieron después de 1844 van a resucitar un ratito antes de la segunda venida. No sabemos cuánto tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasa desde la resurrección especial hasta específicamente que vemos esa nubecita que viene. Pero sí sabemos que se resucita antes todos los que murieron en la fe en el mensaje del tercer ángel. Y los que resucitan ahí en ese momento también son los que le traspasaron. Aquellos que se mofaron de Cristo, aquellos que hicieron el falso juicio, todos esos resucitan para vergüenza y confusión perpetua.
Qué interesante todo esto. Sigamos leyendo. Si tenés alguna duda sobre la resurrección especial, la analizamos en profundidad cuando estudiamos Conflicto de los Siglos. Así que podés ir allí al link de Conflicto de los Siglos que tenemos en el grupo de WhatsApp y entonces estudiar allí la resurrección especial. A mí me ha llamado la atención que hace un tiempo esta parte, algunos predicadores de nuestra iglesia están predicando de que no existe la resurrección especial, de que no existe la resurrección después de la tercera venida. Están predicando como los dispensacionalistas, como los evangélicos dispensacionalistas o los cristianos dispensacionalistas, que cuando Jesús viene se lleva a los salvos, pero acá queda gente viviendo. Acá queda la gente que no es salva, queda acá en la tierra. Siendo que como queda el planeta no puede haber nada de vida acá, solo queda Satanás y sus ángeles para no engañar a las naciones. ¿Y a quién podría engañar? A cualquiera de las naciones de afuera del planeta podría ser. Porque acá no va a quedar nadie. No va a quedar nadie, por eso queda atado. ¿Por qué queda atado para no engañar a las naciones? Porque no quedan naciones en el planeta Tierra para engañar. Es así de sencillo. Porque en 2 de Pedro nos dice que cuando Jesús viene, toda la tierra se vuelve fuego. No sé si se acuerdan ustedes en 2 de Pedro. Vamos a leerlo esto. Esto me parece interesante porque me ha llamado la atención algunos sermones que he escuchado últimamente de algunos hermanos nuestros que están predicando sobre que cuando Jesús viene, acá queda gente viviendo después de la segunda venida. Mirá lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a ir allí al libro de 2 de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer lo que va a pasar con el planeta en la segunda venida. Mirá lo que dice la palabra de Dios aquí. 2 de Pedro 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuál es ese día? La segunda venida. Jesús hablando de la segunda venida dice que vendrá como ladrón en la noche. Pablo hablando de la segunda venida dice que vendrá como ladrón en la noche. Apocalipsis hablando de la segunda venida, Apocalipsis 16:15 dice que vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No queda nadie vivo después de la segunda venida. Todos son destruidos por el resplandor de la venida de Cristo. Todos son destruidos por la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Solamente quedan aquí Satanás y los ángeles, atados para no engañar a las naciones. Ya no quedan naciones que engañar. Están todos muertos. Resucitarán en la tercera venida, allá después del milenio, cuando desciende la Santa Jerusalén. Sigamos leyendo, que acá viene algo muy interesante. Dios anuncia el tiempo de la venida de Cristo. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con las otras. Esto después de la resurrección especial. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremotos. Así que se oye la voz de Dios que dice el día y la hora. Seguramente va a ser ahí, en ese momento. Dice el día y la hora. No es que va, bueno, de aquí a 35 días, no me imagino diciendo de aquí a un año. Acuérdense que el tiempo se acortará por razón de los escogidos. Acuérdense que estamos allí, ya están cayendo las plagas. O sea, ya falta poquito para que eso venga. Así que la voz de Dios anuncia el día y la hora. Esto de la voz de Dios es muy interesante. Imagínense cuando Adán sintió y escuchó la voz de Dios después del pecado. Que tuvo temor. Fue y corrió. Se escondió. La voz de Dios cuando vino y habló desde el monte Sinaí, como describe Moisés en Deuteronomio, que entre la bocina y el fuego escucharon la voz, pero el pueblo le dijo a Moisés, no, anda, habla vos, nosotros tenemos miedo de que si escuchamos la voz de Dios nos mate.
La voz de Dios fue oída en presencia de Jesús y en otras personas. Es más, vamos a ver esto, a ver si pueden compartir allí en el enlace, por favor. Si pueden compartir allí, perdón, en el enlace, en el chat de YouTube, si pueden compartir los textos o las veces que se escuchó la voz de Dios en los evangelios. ¿Cuántas veces se escuchó la voz de Dios en los evangelios y en qué episodio? Si uno puede decir en el bautismo, en tal lado, en tal lado. ¿Cuántas veces y en qué episodios de la vida de Cristo en los evangelios se escuchó audiblemente la voz de Dios? Que algunos la confundieron con truenos, otros no entendían. Veremos allí, ¿sí? Gracias, Diana, porque va a estar compartiendo un link, ¿sí? Un documento donde allí ella puso todos los links de Conflicto de los Siglos y de Evento de los Últimos Días. Recuerden que Conflicto de los Siglos, los primeros se escuchan un poquitito mal, hay un desfasaje entre el audio y el video. Pero después del tercero o cuarto ya aprendimos un poquitito más y arrancó un poquito mejor, ¿sí? Aquí Graciela Bernal nos dice, cuando Juan bautizó a Jesús. Exacto, ahí ya se escuchó una vez la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Dónde más se escuchó la voz de Dios? Y si pueden poner la referencia bíblica y qué dijo. Sigamos leyendo. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Muchas veces se confundió la voz de Dios con truenos. El bautismo de Jesús en la transfiguración, nos dice Marcos Calcino. Blanca Izarralde, en el monte de la transfiguración se escuchó la voz de Dios. Muy bien. ¿Hay algún otro episodio también? A ver, ¿dónde más? Al final de cada frase los santos exclamaban ¡Gloria! ¡Aleluya! Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. ¡Qué momento solemne! ¡Qué momento maravilloso que viviremos ahí! Escuchando la voz de Dios, siendo parte de los 144.000 o habiendo resucitado en la resurrección especial y estando allí escuchando y viendo todo esto. Recuerden que nosotros ya vivimos en el mensaje del tercer ángel, vivimos con la fe puesta en el mensaje del tercer ángel, así que si morimos, resucitaremos un breve tiempo antes de que se vea la nubecita y Jesús comienza a venir. O sea, ya comenzó un rato antes, ¿no? Pero que se vea la nubecita y empecemos a ver venir a Jesús hasta que esa nube se haga grande y veamos que es Jesús y sus ángeles. Nosotros, si nos morimos, resucitaremos para escuchar la voz de Dios que hace el pacto y dice el día y la hora de la venida de Jesús. Y no solamente eso, sino que veremos cosas majestuosas también. Sigamos leyendo. No tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios. No puede decir, bueno, ¿y cuánto pasó desde que dijo eso hasta que vino? No se sabe. Oí cuando proclamaba la hora, pero no tuve el recuerdo de esa hora después de que salí de la visión. Recuerden Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros los hombres, las que no están reveladas son solo para Dios. Pasaron ante mí escenas tan emocionantes y de un interés tan solemne que ningún lenguaje puede describir. Todo fue una realidad viviente para mí, pues directamente relacionada con esta escena apareció la gran nube blanca sobre la cual estaba sentada el Hijo del Hombre. Cuando la voz de Dios ponga al fin el cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. La ganancia de una vida entera, les es arrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata. ¿Recuerdan Santiago? Cuando dice, aullad, oh ricos, por las miserias que os vendrán. Vuestro oro y plata están enmohecidos. La sangre, el jornal de los obreros clama. La voz del jornal de los obreros clama porque no les ha sido pagado su salario. Aquí los ricos verán que en un momento se pierde todo. En un solo momento. Aquí Ramón nos dice a Moisés en la zarza ardiendo, también se escuchó la voz de Dios. Me faltan algunos momentos donde se escuchó la voz de Dios en los evangelios. Hay que ver, no están encontrando algún momento donde se escuchó la voz de los evangelios. Tenemos solamente 2 momentos nombrados. El bautismo
de Jesús y también el monte de la transfiguración. ¿En qué otros dos momentos de la vida de Jesús se escucha la voz de Dios? A ver si los pueden encontrar. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de una mano. Bastante chiquitita, ¿no? Como la mitad de mi palma de mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una nube blanca, cuya base es como fuego consumidor. ¿Se imaginan lo que va a hacer eso? Esa gran nube blanca cuya base es fuego consumidor. Y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Aquí es como aparece en Apocalipsis capítulo 19. Al frente, el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, quien dirige los ejércitos celestiales. Ahí viene como Miguel. Ahí viene como el Rey conquistador, ya no como el Mesías sufriente. Viene a conquistar y a salvar a sus hijos. Con cantos celestiales, los santos ángeles, en inmensa e innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia y toda isla y todo monte es movido de su lugar. Amén. Amén. Qué momento cuando veamos a Cristo volver en las nubes de los cielos, cuando lo veamos volver con esos millones y millones, millares y millares de ángeles. Pero acá no termina, acá recién está empezando, veamos que sigue. Acá ya encontramos una más. Muy bien, Jorge Piper. Juan 12 del 20 al 28. Allí se escucha también la voz de Dios, ¿sí? Ahí tenemos, cuando Jesús está hablando con los griegos, ahí tenemos un episodio más donde se escucha. Nos está faltando uno, ¿sí? Nos está faltando uno. Sigamos. Quienes le colocaron el manto púrpura y pusieron sobre sus sienes la corona de espinas, y los que traspasaron con clavos sus manos y sus pies, lo contemplan y se lamentan. Va a ser un momento terrible. ¿Se acuerdan cuando se le dice a Caifás? Y ahora no me volverás a ver hasta que digas, vean, bendito el que viene en las nubes del Señor. De ahora en más me veréis sentado a la diestra del poder de Dios. Allí resucitan estos que lo traspasaron en la resurrección especial y ven desde principio a fin la venida del Hijo del Hombre. Y hay algunos que dicen, pero Caifás va a morir 3 veces. Y sí, tantos van a morir 3 veces. ¿O no? Tantos. Todos los que le traspasaron. Pero dice, es necesario que uno muera una vez y después de esto el juicio. Claro, ¿sí? Para ellos va a ser una parte de un juicio. Va a ser una sección del juicio. Va a ser la sección de un juicio comprobatorio para ellos. Para lo que le traspasaron. Para ver que realmente, que aquel a quien enjuiciaron, los que dijeron falsas mentiras, los que lo mataron, van a ver realmente que crucificaron al Dios, creador del cielo y de la tierra. Y van a tener que volver a morir para después resucitar, pero para destrucción eterna. Ellos van a ver y van a contemplar a ese que traspasaron, a ese que mataron, a ese que hirieron, a ese que abofetearon, escupieron, ajusticiaron, diciendo que el demonio estaba dentro de él, diciendo que echaba fuera a los demonios porque lo guiaba el príncipe de los demonios, Belcebú, y lo van a ver ahí viniendo en gloria y majestad, viendo cuántos se equivocaron, porque pecaron contra el Espíritu Santo, todos esos, de acuerdo a lo que nos dice Mateo capítulo 12. Sigamos leyendo. La voz que oyen tan a menudo para suplicar y persuadir sonará nuevamente en sus oídos. Cada tono de bondad, cada tono de bondadoso ruego vibrará tan claramente en sus oídos como cuando el Salvador hablaba en las sinagogas y en las calles. Entonces, quienes los traspasaron clamarán a las rocas y a los montes que caigan sobre ellos y los oculten del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y ahora viene la resurrección general. Las nubes comienzan a plegarse como un rollo y allí está la señal brillante y clara del Hijo del Hombre. Los hijos de Dios saben qué esa nube significa. Se oye el sonido de música y cuando se acerca se abren las tumbas y los muertos son levantados.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta voz pronto resonará entre todos los muertos, y cada santo que duerme en Jesús se levantará y abandonará su prisión. Claro que sí. Juan 5, 28 y 29 describe que va a haber un momento para que los que salgan en resurrección de vida, salgan a resurrección de vida. Y los que en resurrección de muerte, resurrección de muerte. Ahora es el momento de los de resurrección de vida. Cuando Jesús venga por tercera vez, allí resucita a todos los otros que estaban muertos. Como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que pasaron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? Los que no habían sido degollados por la bestia y su imagen, que son los que están descritos en el versículo 4. Así que seguimos leyendo. Entre las oscilaciones de la tierra, la llamarada de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo se exclama: despertaos, 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 los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. ¿De dónde salen estos muertos? Bueno, de muchos lados. En la fortaleza de las montañas, en las cuevas y guaridas de la tierra, el Salvador revela su presencia y su gloria. El Hijo de Dios quedará aterrorizado ante la primera visión de la majestad de Jesús. Sentirá que no podrá vivir ante su sagrada presencia, pero al igual que Juan, oye decir: no temas. ¿Se acuerdan Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis? Cuando ve a Jesús glorificado y teme y cae y le dice: no temas, yo soy el que estuvo muerto y resucité, mas ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. Así que Jesús se nos muestra así, tenemos temor, pero el Señor nos dice: no temas. Jesús colocó su mano derecha sobre Juan y lo levantó del suelo. Así también hará con sus hijos leales que confían en Él. Y de diferentes lugares salen los muertos en Cristo. Me explayo por placer en la resurrección de los justos, quienes saldrán de todas partes de la tierra, de las cavernas rocosas, de los calabozos, de las cuevas de la tierra, de las profundidades del agua. Nadie es pasado por alto, todos oirán su voz, se levantarán con triunfo y con victoria. Todos los justos, ¿no? ¿Qué escena presentarán esas montañas y cerros? En Suiza. Cuando Cristo, el dador de la vida, llame a los muertos, vendrán de las cavernas, de los calabozos, de los pozos profundos, donde sus cuerpos han sido enterrados. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Y qué va a pasar con los impíos en ese momento? ¿Qué va a pasar con los impíos que están allí vivos? En la loca lucha de sus propias y desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios, sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, dice Jeremías 25:33. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. No queda gente viva cuando Jesús viene por segunda vez. No existe gente viva después de la segunda venida de Cristo, solo Satanás y sus ángeles. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Atentos, mis hermanos, a estas palabras. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. ¿No te gustaría hoy que le pidamos al Señor que nos dé su Espíritu Santo para que nos purifique del pecado? ¿No te gustaría pedirle hoy al Señor que te purifique de toda inmundicia? Como promete Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Quitaré de vuestra carne el corazón de carne y el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y el 27 dice: pondré entre vosotros mi espíritu para que andéis en mis preceptos y los pongáis por obra.
¿No te gustaría hoy pedirle al Espíritu Santo que purifique tu vida de malos pensamientos, de malas actitudes, de malas palabras, de malos hábitos, de cosas que tenemos que cambiar? Dios quiera que hoy queramos pedirle al Señor, su Espíritu Santo, para que Él nos purifique. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento. ¿De quién habla aquí? De los impíos. Imagínate que Jesús llevara al cielo a los impíos. Serían un tormento. Así que Dios, por amor a los impíos y por amor a su creación y por justicia, destruye a los impíos. La gloria de Dios es un fuego consumidor. Ansiarían huir de aquel santo lugar. Dios destruye a los impíos por amor. Rumbo al hogar, cuando Jesús nos viene a buscar y nos lleva para las mansiones celestiales. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo, dice 1 Corintios 15:52. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo, su Señor, en los aires. Los ángeles juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Imagínate ese momento, cuando tengas que abrir los brazos, los ángeles, el ángel tuyo, guardián, te agarre y te lleve para donde está Jesús. Santos ángeles llevan a niñitos a los brazos de sus madres. ¿Tenés algún niñito que ha fallecido? Ahí en ese momento los ángeles te lo entregarán. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. ¡Qué momento! 7 días de viaje, maravilloso viaje. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban santo y las alas al batir gritaban santo. Y la comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba santo, santo, santo Señor, Dios Todopoderoso. Y los santos en la nube cantaban gloria, aleluya. Nos dice Primeros Escritos, página 35. Que el Señor nos viene a buscar en un carro hecho de nubes. No sabemos qué es, pero tiene ruedas y alas. Esas ruedas son como ruedas vivientes. Aclaman santo, santo, santo. Las alas gritan santo cuando baten las alas. Es como la visión que tuvo Ezequiel en Ezequiel capítulo 1. No sabemos en qué nos viene a buscar el Señor, pero nos viene a buscar en algo grande, lindo y maravilloso. Oh, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me siento inducida a clamar con gran voz, vamos rumbo a la patria. En aquel día, ¿qué va a pasar en aquel día, mi hermano y mi hermana? Los redimidos resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo. Tocando sus arpas de oro, los ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de su victoria. Vos sos su trofeo, yo también. Trofeos de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre el diablo. Los que fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Se elevará un canto de triunfo que llenará todo el cielo. Cristo habrá vencido. Entrará en los atrios celestiales acompañados por sus redimidos. Testimonio de que su misión de sufrimiento y sacrificio no fue en vano. Con amor inexpresable Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de gloria a las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. ¡Qué momento maravilloso! ¡Qué momento hermoso! Última página, mi hermano y mi hermana. Vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad brillantes coronas, una para cada santo, cuyo nombre no estaba inscrito en ella. Cuyo nombre estaba inscrito en ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban, y con su propia diestra, el amable Jesús ponía sobre las cabezas de los santos las coronas. ¿Te imaginas cuando Jesús te ponga la corona? Hay un cantante cristiano que canta un canto que se llama Cara a Cara. ¿Y qué será cuando lo tengamos cara a cara a Jesús? ¿Qué le querrás decir? ¿Cómo lo mirarás a ese Jesús que murió por vos y te pone la corona? En el mar de vidrio, los 144.000 forman un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas, y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. La corona de vida será brillante u opaca. Relucirá con muchas estrellas o estará iluminada con unas pocas gemas, de acuerdo con nuestro proceder. De acuerdo con nuestro proceder. Acordate que ya estudiamos que en el cielo
Cada uno, de acuerdo a su proceder acá en la tierra, tendrá un conocimiento o más grande o más pequeño del amor de Dios. Una comprensión o más grande o más pequeña del amor de Dios. Si querés profundizar esto, lee Cada día con Dios del 7 de diciembre. Y vas a ver qué interesante. En el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin estrellas. Si entran allí, habrá algún alma en las cortes de gloria que ha entrado por intermedio de ustedes. Todo lo que hacemos es de influencia, para vida o de influencia para muerte. Ya cuando leamos mente, carácter y personalidad, vamos a ver que esta cita se repite, este pensamiento muchas veces. Todo lo que hacemos, las palabras que decimos, nuestros actos son de influencia de vida para vida o de muerte para muerte. Tu influencia es de vida para vida, si es que te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Nuestra influencia es de vida para aquellas personas que conocen a Cristo a través de nuestra influencia. Y esas personas estarán representadas por una estrella en tu corona, de acuerdo a tu proceder, de acuerdo a lo que hayas hecho. Hasta el crucificado en la cruz junto a Cristo debe tener su corona. Bueno, pero él no hizo a tiempo a salvar a nadie. Sí, pero su testimonio, escrito en las páginas de la Biblia, seguramente han salvado a muchos, que se vieron reflejados en ese malhechor, ahí clavado junto a Jesús, y que entregó su vida en el último momento. Muchas personas seguramente fueron salvados por ese testimonio. Que nuestro testimonio pueda también ser de influencia de vida para vida. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derredor de su rey. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. A todos se le pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la santa ciudad. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. El jueves que viene, la próxima, veremos el capítulo 20, la herencia de los santos. Mis hermanos, Dios es tan amoroso y misericordioso. Jesús es tan misericordioso con nosotros. Está preparando cosas tan maravillosas que nosotros ni siquiera podemos tener idea de lo que está preparando. Dios quiere que podamos pedirle, como decíamos hoy, el Espíritu Santo a Dios para que Él nos pueda transformar y purificar. Que podamos seguir leyendo la palabra, que podamos seguir siendo transformados por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, que podamos seguir leyendo libros del Espíritu de profecía, para que estos mensajes que Dios nos ha dejado a nosotros, que hemos alcanzado el fin de los siglos, puedan ser tomados por nosotros y no rechazados. Recordemos siempre Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Que no desechemos el conocimiento. Que estemos preparados para dar razón de nuestras doctrinas, razón de lo que creemos en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que purifique nuestra vida y que nos permita seguir adelante con el crecimiento espiritual a través de estas maravillosas lecturas. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Hijo amado. Gracias porque Él derramó su sangre por nosotros. Y hoy estudiamos lo que va a ser la segunda venida. Qué maravilloso encuentro que tendremos con Jesús. Él vendrá a rescatar a las personas que lo aceptaron y por los cuales Él murió. Señor, te queremos pedir que tu Espíritu Santo en nuestra vida nos purifique. Que nos purifique y que nos cambie, que nos transforme. Perdónanos, Señor, por ser tan cabezones. Perdónanos por ser tan corazones duros, pero te pedimos que tu Espíritu cambie nuestro corazón, que nos laves, que nos quites toda inmundicia, que nos quites el corazón de piedra y nos des uno de carne, tiernito para recibir tu palabra, que tu palabra como espada aguda pueda partirlo al medio, discernir en nuestras mentes las intenciones del corazón, los pensamientos, y que nos puedas purificar para que nosotros estemos preparados para tu segunda venida. Ayúdanos, Señor, a hacer influencia de vida para vida con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestro testimonio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús.
Oh, qué gozo incomparable encontrarnos con Jesús y escuchar su voz bendita. Decir